Hola, ¿qué tal? El domingo 17 de septiembre de 2023, como iglesia vamos a estar celebrando el 24º domingo del tiempo ordinario, ciclo A. El Evangelio está tomado del evangelista San Mateo, capítulo 18, versículos 21 al 35. Lo voy a leer y luego voy a hacer un comentario. Se acercó Pedro y dijo a Jesús: Señor, ¿cuántas veces tendré que perdonar a mi hermano las ofensas que me haga? ¿Hasta 7 veces? Jesús le respondió: No te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Por eso el reino de los cielos se parece a un rey que quiso arreglar las cuentas con sus servidores. Comenzada la tarea, le presentaron a uno que debía 10.000 talentos. Como no podía pagar, el rey mandó que fuera vendido junto con su mujer, sus hijos y todo lo que tenía para saldar la deuda. El servidor se arrojó a sus pies diciéndole: Dame un plazo y te pagaré todo. El rey se compadeció, lo dejó ir y además le perdonó la deuda. Al salir, este servidor encontró a uno de sus compañeros que le debía 100 denarios y tomándolo del cuello hasta ahogarlo le dijo: Págame lo que me debes. El otro se arrojó a sus pies y le suplicó: Dame un plazo y te pagaré la deuda. Pero él no quiso, sino que lo hizo poner en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Los demás servidores, al ver lo que había sucedido, se apenaron mucho y fueron a contarlo a su señor. Este lo mandó llamar y le dijo: Miserable, me suplicaste y te perdoné la deuda. ¿No debías también tú tener compasión de tu compañero como yo me compadecí de ti? E indignado el rey lo entregó en manos de los verdugos hasta que pagara todo lo que debía. Lo mismo hará también mi Padre Celestial con ustedes si no perdonan de corazón a sus hermanos. Hermanas y hermanos, esta es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este trozo del Evangelio, cuando Pedro le pregunta a Jesús: ¿hasta cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? ¿Hasta 7 veces? Me lleva a pensar que es muy posible que Pedro haya pensado que esa era una cantidad más que suficiente de veces para perdonar a su hermano, ¿m? O a quien le ofende, ¿no? Y no le pregunta por, a Jesús por según la gravedad o no, sino que la cantidad de veces. Y Jesús, la respuesta de Jesús es bastante fuerte, porque cuando le responde que no hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7, no le está diciendo que perdone 490 veces. Le está diciendo: perdona siempre. Es decir, los discípulos y discípulas de Jesús tenemos que perdonar siempre. A eso nos llama el Señor, a perdonar siempre. No lo dice como una posibilidad, algo que estaría bien, sino algo que tenemos que hacer. Hay que hacerlo. Hay que perdonar siempre. Oye, pero hay faltas que son muy graves. Siempre. El Señor nos ofrece siempre su ayuda para ello. Siempre lo que Él nos pide, solos no podemos hacerlo. Es con la ayuda de Él. Es con la gracia de Él. Nada de lo que nos pide Jesús es imposible porque contamos con la gracia para hacerlo, con su ayuda para hacerlo. Por lo tanto, si no puedo perdonar, tengo que hacerme la pregunta: ¿es que no puedo? O más bien, es que no quiero. Cuando no puedo perdonar, es porque no quiero perdonar.
porque cuento siempre con la ayuda del Señor para hacer aquello a lo que Él me llama, a lo que Él me invita. Cuento con su ayuda, cuento con su auxilio. ¿M? Ahora bien, el Señor también conoce nuestro corazón, sabe que hay cosas que nos cuesta mucho, sabe que a veces hay heridas muy grandes en el corazón y que necesitamos un proceso para llegar al perdón desde el corazón. Y el Señor respeta nuestros procesos. ¿Ah? No es así sin corazón hacia quien es víctima. ¿No? Cuando he sufrido algo muy horroroso, en ocasiones requiero de un proceso para poder perdonar. Y ya es perdón el deseo de llegar a perdonar. Ya es un nivel de perdón. Y cuando hay cosas muy graves, sin lugar a dudas, que es un gran paso, ¿cierto? El decir, quiero perdonar. Todavía me cuesta, pero quiero llegar a hacerlo. Eso es muy hermoso. ¿M? Em, la parábola es de mucha riqueza, ¿no? Fíjense que el primer deudor que aparece, ¿cierto? Y que el rey salda cuentas con él, debe 10.000 talentos. Fíjense que 10.000 talentos equivale a 100 millones de denarios. 100 millones de denarios es una cifra sencillamente impagable. Impagable. Es una deuda impagable. Por lo tanto, lo que el rey le perdona a este deudor es algo impresionante. Es como ya es quitarte una carga de encima enorme. Es para quedar como flotando de liberación. Es como para andar saltando en las dos piernas de alegría. Es como para quedar con deseos de hacerle bien a mucha gente. ¿Ah? Sin embargo, este hombre no es capaz de perdonar a su compañero que le debe 100 denarios. 100 denarios. Él debía 100 millones de denarios. Y llega alguien que le debe 100 denarios. Le perdonaron a este los 100 millones de denarios, ¿ah? Los 10.000 talentos. Y no es capaz de perdonar a este hombre que le debe tan poquito. Algo totalmente pagable. Y no es capaz de perdonarlo. Lo mete a la cárcel. Es muy triste lo que hace este hombre. Lo mete a la cárcel hasta que pague la deuda. Lo- los servidores, al ver esto, los que fueron testigos de esto, van a contarle al rey. Este lo manda a llamar y le pega su buen reto, ¿no? Lo trata de miserable. Demuestra cómo él le perdonó tanto y él no es capaz de perdonar a su compañero. ¿No debías tener compasión de ese compañero? ¿Ah? Así como yo me compadecí de ti, ¿qué te pasó? ¿Cómo fuiste tan cruel? Después de un perdón, un perdonazo, ¿no? Y lo manda a meter a la cárcel hasta que pague la deuda. Es decir, queda sin el perdón que se le había dado. Y Jesús, después de esta parábola, dice, lo mismo hará también mi Padre Celestial con ustedes si no perdonan de corazón a sus hermanos. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que, pucha, cada vez que Dios me perdona, eh, cada vez que recibo el perdón de Dios, cada vez que le pido perdón a Dios y Él me ha perdonado, si después yo no perdono, ¿me va a retirar el perdón? ¿Es eso? Creo más bien que va por el lado de si realmente acoges el perdón del Señor, eso te debería llevar a perdonar. Si no acoges el perdón del Señor, es como
quedarte sin el perdón porque no lo acogiste. No te... Y eso se ve en tu dificultad para perdonar. Creo que va como por ese lado. Es decir, en la medida en que somos capaces de abrirnos a la experiencia maravillosa de la misericordia de Dios, experiencia a la que somos capaces con la ayuda del Señor, creo que ese abrirnos a la misericordia de Dios, a acoger su perdón, nos ayuda, nos da fuerza para perdonar. Si no nos abrimos a la experiencia de la misericordia de Dios, si no me abro al perdón de Dios, es como quedar sin ese perdón, es como el no acogerlo. Y eso muchas veces se expresa, esa no acogida al perdón de Dios, en nuestra cerrazón para perdonar, nuestra cerrazón para abrirnos a la gracia de poder perdonar. Entonces el Señor nos está invitando en este Evangelio, creo que a dos cosas: a que nos abramos a la grandeza de la misericordia, a la grandeza de su perdón, a la grandeza de esta misericordia expresada también por otros y otras hacia nosotros. El Señor quiere que nos abramos a la experiencia de ser perdonados, y por otro lado nos dice: perdona. Son dos llamados: acoger el ser perdonados y el perdonar. En el fondo nos dice que somos perdonados y que seamos perdonadores. Y que podamos decir, finalmente diría yo, perdonados, perdonadores. La experiencia del perdón es liberadora tanto para el que perdona como para el que es perdonado. A mí me impresiona mucho, hay un video que para mí es bien impactante. Se los voy a dejar como referencia abajito del video de YouTube. Es decir, ustedes cuando abren YouTube y vean, pueden poner como más datos sobre este video, va a aparecer un link que les voy a compartir donde está este video del que voy a hablar ahora. Cuando uno cuenta el video a veces no sale tal cual como es el video, pero se trata de un psicópata que asesinó y es culpable y reconoce su culpabilidad a 48 mujeres. Y en el juicio lo condenan a cadena perpetua y el juez da la posibilidad de que los familiares puedan hacer sus descargos verbales hacia el psicópata. Le dicen cosas bien duras los familiares, muy fuertes, y él como que pareciera no acusar recibo, hasta que llega un caballero que lo trata cortésmente y le dice que lo perdona. Y el psicópata se pone a llorar. El psicópata se pone a llorar. Es decir, esa palabra perdón de parte de este hombre logró conmover un corazón que no se conmovía con nada. La fuerza del perdón. La fuerza del perdón. Si el perdón de este caballero hizo eso en este hombre, imagínense lo que hace el perdón de Dios en nosotros. Es indecible. Que el Señor nos ayude en el camino del perdón. Nos ayude a querer perdonar. Nos ayude a ser capaces de recibir perdón. Nos ayude a ser dadores de perdón. Que el Señor nos bendiga, nos fortalezca, nos acompañe siempre con la dulzura, con la ternura, con la grandeza de su amor, de su misericordia. Que les bendiga
este Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Chao, chao.